Bueno, eso fue Sasco. Sonaron dos temas porque efectivamente queríamos hacer el mate. Uno que apareció. Eso fue Sasco de Facu Radu. Va a estar en Capital. Vamos todos un poquito más para acá. Así entramos en cuadro. Ya que ahora somos tres, tenemos que reacomodar el plano. No, esto también. No, un cachito nada más. Un poquito más. ¿Sí? Bien. Ahora que estamos todos en plano, podrán ver que hay una persona más. Y ella es Camila Guerrero, ¿era? Me olvidé. Guerrero, Se me Guerrero. fue totalmente. Entré en duda, entré en pánico. Porque lo diría muy... ¿Sabes qué me pasó? Bueno, para. Primero te presento y después lo charlamos. Escritora. Escritora. ¿Vos sabías que tenías una escritora acá? La verdad que no. La verdad que me sorprende. ¿Anda esto? Anda, sí, anda. ¿Vos sabés que podés leer sus palabras en un, No un sabía texto? y me parece extrañísimo que no lo hayas mencionado. Es que yo soy así, hago esas cosas, no menciono ese tipo de cosas. Ella escribió La importancia de los apagones. Ok. Es un libro Un libro de poesía. de poesía que tiene varios. Yo lo tengo en mi casa, lo tengo que leer. Lo he arrancado a leer, pero viste que la poesía es como, bueno, lees Sí, uno después. Sí, puedes leer, te puedes darte el lujo de leer un poema, después dejarlo, Claro. leer otro. Así que bueno, ella Bueno. es escritora. Y ya va a ser la columna de literatura, aunque ya nos avisó que va a ser trampa hoy. Pero una sutil trampa. Bien, veremos qué trampa es. ¿Dónde se puede conseguir tu libro, Cami? Ay, mi libro y por en un momento se podía conseguir en La Diversa, que era la librería que está en Plaza Italia, vieron una muy chiquita. Ahora ya no sé, porque como la editorial con la que publiqué es muy chiquita, no estoy segura de si se sigue consiguiendo ahí, o sea, si les habrá quedado alguno guardado en algún Bien. estante. Si no, me lo pueden comprar a mí. Bien. Escriben a mi Instagram y yo tengo un montón de ejemplares para vender, así que me lo pueden pedir a mí. Que por las dudas repasamos, tu Instagram es la otra Cami. La otra Cami, O G. Camila Inés. G Camila Inés. Prefiero la otra Cami. No, mentira. Es mejor, igual es un mejor nombre de usuario. Nombre de usuario, sobre todo para el algoritmo. Claro, Debe ser más sí. fácil. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Cami? Bueno, hoy vamos a hablar, justo decía esto de que hago trampa, porque va a ser un poco meta la columna de hoy. Vamos a hablar de un libro que habla de literatura, o sea, no vamos a hablar de una novela o de un libro de cuentos o un libro de poemas. Vamos a hablar de la literatura en los tiempos del oprobio. No sé si acá se ve la tapa. Yo creo que se ve, si nos acercamos un poco. Es un librito que salió hace 3 meses más o menos, que lo publicó Letras Sudaca. Es un libro de Liliana Bodoc que reúne 3 conferencias que dio ella. Perdón, antes de que sigas, Sí. tengo una duda. Vos decís que no es literatura. Hmm. ¿Por qué? O sea, ahí hay Voy a un... estudiar, que es la pregunta que Claro, es literatura. ahí hay un... O sea, hay algo que no entiendo. Hay un libro, hay ¿Hay un letras en hojas dentro de un libro. No es literatura. Depende Permiso, de qué, como desde qué corriente lo mires, desde qué pensamiento, desde qué teoría, pero es un libro de no ficción. Como dentro de los rótulos del mercado editorial que hay ahora, se calificaría como un libro de no ficción, porque en realidad es medio ensayo, se podría pensar. Son conferencias, o sea, son conferencias que pueden Claro, verse pero en por YouTube. ejemplo, yo, un ser humano, Sí, me considero entre todo básico. ajá. La literatura no es simplemente un libro, no es literatura, de por sí. No, un libro no es literatura. No, eso sí que no. No, Si está bien. si no la- Eso sí que no. Si no, la No biografía voy a de Milei permitir. sería una literatura, o la biografía de cualquier persona. Pero de claro, literatura, y no. yo lo interpretaba como literatura de economía, ¿entendés? Pero que No, ya no, entraba, no. No, la literatura sí es algo del orden de lo ficticio en general. Ahí va, no sabía. Es como un acuerdo. Yo no quiero decir cosas así máximas. Vos tenés que después decir máximas. Tengo gente allá que sabe de literatura también que me está escuchando y que después me va a venir a decir esto no es literatura. Bueno, pero esas personas que están detrás no tienen un micrófono en mano, nadie se los dio, Tal cual. Y sí tiene la posibilidad de escribir comentarios en YouTube. que nadie va a leer. O que si no nos gustan los borraremos. Yo me agacho porque tengo la... censura pura y dura. Bueno, entonces acordamos acá en Zona Pampa que la literatura está más relacionada con lo ficcional. Claro, con lo ficcional. Ok, Bien. en este caso... Perdón, ¿vos pensabas lo mismo que yo o no? No tenía en cuenta esa diferenciación. Sí me la podría imaginar porque yo en periodismo tenemos como esa diferencia y también esa batalla. Porque hay muchos periodistas que Es que escriben y que... Demasiados. Y que pareciera que escribir ficción es una instancia superior a escribir
una crónica, por ejemplo. Entonces, parece que para que seas un escritor, hace falta escribir ficción y que el periodismo es como algo menor. Siempre está como esa batalla. Igual es un gran debate porque cuando vos entras a letras, la primera pregunta que te plantean en la primera materia introductoria es ¿qué es la literatura? Que es una pregunta que se puede abordar desde muchos lugares y que no tiene una respuesta. Así que te digo, esto Bien. es la literatura. Sí se puede acordar que es algo del orden de lo ficticio, sí puede haber algo del artificio de construir algo, como porque por ejemplo una crónica novelada puede Claro. ser literatura. Claro, como un non-fiction, digamos, como lo que hacía... Claro, no sé qué sé yo, Chicas Muertas de Selva Almada, por ejemplo, tiene algo de la crónica, pero al mismo tiempo es una crónica novelada, entonces puede ser un poco literatura, pero bueno, como que hay más híbridos ahora, siento que los géneros literarios no son, o los géneros en general, los géneros discursivos, no son sobres estancos, como que vos decís esto es esto y esto es esto, qué sé yo. Está muy bien. Ya está. Esa era la columna para mí. Claro, Ya- Bueno, chicos, ya- Parece que fue muy educativo. Me ha desasnado. por favor, tu próxima columna, géneros. Claro. ¿Qué es literatura? una ¿Qué clase de no? teoría literaria directamente. A mí me serviría. Yo en algún momento de mi vida quiero escribir, pero espero hacerlo bien. Pero presentarlo como literatura, sí es literatura. Claro, mira, imagínate, presentas un libro, mi libro es literatura, no, querido, es Queda en ridículo. literatura no es. Claro. otra cosa. O podés hacer algo más experimental y decir que es literatura. Claro. Porque el arte también tiene eso, que es como, bueno, muy subjetivo, como decir, esto es un poema. Puede ser que no, depende de quién lo lea. O sea, como que hay unas reglas, pero bueno, de acuerdo en qué círculo te manejes y en qué circuito sea, qué sé yo. Espero que mi círculo me entienda, porque si no tengo que cambiar de círculo. Ahí vuelvo. Bueno, Gaby, ahora sí, perdón. Ahora sí. Todas estas interrupciones para Ahora sí. finalmente llegar a Liliana Bodoc. A Liliana Bodoc. Bien. Bueno, para quienes no conozcan a Liliana Bodoc del otro lado, les voy a contar un poquito más o menos quién es. Es una autora santafesina. Ya falleció hace un par de años, falleció en el 2018. ¿Mate? Ay, sí. Bien. Es escritora, poeta, fue docente también. Es una gran exponente argentina de la literatura infanto-juvenil. También escribió literatura para adultos. Su obra más conocida es La Saga de los Confines, que es fantástica. Me encanta. Es una trilogía de fantasía épica. No entiendo cómo todavía nos hizo una serie Yo tampoco. de esa trilogía que es fantástica, es latinoamericana, es argentina latinoamericana, con todo un universo construido a partir de nuestra región y es excelente. Y todavía Sí, Netflix, no sé, todas Bueno, las tengo que leer La plataformas- Saga de los Confines. Sí, No, porque- yo leí el primero y te recomiendo a todo el mundo La Saga de los Confines sin haber leído los tres. Hola. Así que nada, es de hecho Los Días del Venado, que es el primero, fue su primer libro que ella publica en el 2000 con 40 años y de ahí hasta que fallece saca alrededor de 25 libritos chiquitos. Es una señora que está fallecida. falleció joven encima. falleció Y joven, si los cálculos 59 no años fallan, tenía. claro. Fue aparte todo muy abrupto, leí como una nota que decía que habían ido a una feria del libro en Cuba con otro escritor, se vuelven a la mitad de la noche, o sea, tipo, pasan la noche y Liliana fallece de un paro cardíaco a la mitad de la noche, así, de la nada. Y quedan un Tremendo. montón de cosas inconclusas, como por ejemplo una saga que ella estaba publicando que llamaba Tiempo de Dragones, me parece, que también otra de fantasía, que la terminan los hijos, tiempo después se publican los dos primeros, y póstumo los hijos como que reúnen todas las notitas y la terminan. Y también en el prólogo de este libro, la chica la editora, cuenta que siempre había charlado con Liliana esta cuestión de, bueno, publicar un libro con sus conferencias, con todas las charlas que ella ha dado, porque ha ido por muchas ferias del libro, le han dado varios premios, ella siempre ha escrito textos así para leer que están todos buenísimos. Y Liliana siempre fue como, uy, pero me tendría que poner a reunir los textos, entonces esto es como un poco una cuenta pendiente que reúne justamente 3 conferencias, una del 2012, una del 2016, una del 2017 y una entrevista que es del 2016. Nada, la mayoría de estos, a mí me llamó la atención, la mayoría de estas conferencias son todas durante el macrismo, lo cual es relevante para lo que vamos a hablar. Pero bueno, antes de entrar en el tema, me gustaría que yo traje un fragmento de una de las conferencias, que se pueden ver todas en YouTube, de la primera que aparece en el libro, que se llama Mentir para decir la verdad, que es una charla TED que ella dio en el 2012. Es un fragmento muy muy cortito, pero me parecía que voy a hacer un buen puntapié para arrancar, si lo tenemos para ponerlo. Y por último,
Y para ir cerrando, decirles que yo creo que hay que entender la palabra como la han entendido siempre nuestros pueblos originarios y muchos otros pueblos y muchas otras culturas ancestrales. La palabra nunca como una cosa inocente, nunca como una cosa neutra, nunca como una cosa que se pronuncia y no transforma nada. Decir es hacer, decían nuestros chamanes, nuestros abuelos, nuestros taitas. Decir es hacer, decir es transformar. Bien. Decir es transformar. Decir es transformar, que es justamente el nombre que me pareció que estaba bueno ponerlo en la columna. Y que me parece que es una premisa que recorre un poco todo el libro. En este libro ella va a hablar de la literatura, de la palabra, de la palabra poética específicamente, de... como se dice, del conocimiento poético, de la educación, todo esto a través como de la óptica más de lo político. Entonces me parecía que estaba bueno como empezar la columna también con una pregunta, y es, ¿ustedes para qué piensan que sirve la palabra poética o el pensamiento poético? Nada, arrancamos, siempre arranco yo. Siempre arranco yo. ¿Para qué sirve? También la gente que está del otro lado piensa. Por supuesto. Exactamente, Los quiero escuchar pensar desde acá. Y pueden también comentar en YouTube. Ya mismo estoy abriendo el YouTube. Y mientras vos contestás, yo abro el Estamos YouTube. vigilando. ¿Para qué sirve? Y a mí me parece que sirve, en principio, para, como las metáforas, digamos, para poder simbolizar y metabolizar un poco la realidad. Me parece que es una forma de sublimación, tanto para la persona que escribe como para la persona que lee. Me parece que es eso, que es una forma de simbolizar la realidad. Y es sumamente humano y necesario. Muy bien. Bien, vamos a una pausa. Vamos a escuchar. Para mí, yo creo, no, la verdad desconozco una respuesta. Me agarraste acá sobre mano, nunca había pensado en el tema, digamos. Pero sí me parece que es una manera, se intenta... Qué bárbaro, se intenta buscar una manera linda de expresar nuestros pensamientos. O sea, vos tenés un pensamiento, lo querés reflejar en algo, pero buscas otra forma, no lo dejás explícito, sino que buscas otra manera, siempre dando una vuelta de tuerca, siendo una similitud generalizada con el arte, me parece, como que intentamos decir cosas, no de una manera explícita, sino creativa, que guste. Ok, bueno, me parece que ambas son respuestas súper válidas. Yo las quería escuchar porque, en general, podés respirar ahora. Como que en general hay una tendencia a quienes somos trabajadores de la palabra, o que trabajamos con el discurso, como que hay una tendencia a reivindicar la lectura, la literatura, las palabras como una cuestión que no tiene utilidad práctica. Y estamos en un momento en el que justamente hay una predominancia de una idea de querer que todo sirva para algo, que todo se pueda mercantilizar, que todo tenga un valor de cambio, que todo sea útil. Y bueno, y que esta idea de que hacer algo que sea inútil per se es como un tanto revolucionario. Liliana lo que hace en realidad propone algo que a mí me parece muy interesante, que es esta idea de que sí sirve para algo, y sirve justamente para... Ay, se me fue la idea. ¿La tenías escrita? ¿La podemos repasar ahí? Repasar tranquila. Sí, sí. Si está por ahí, buscarla tranquila. Sí, lo tengo todo anotado, se me fue la idea. Bien. Ahí está, esta. Ella reivindica, o sea, lo que nos dice es que la verdad está distribuida en distintas formas de conocimiento y de pensamiento, y que hay distintas formas de explicar la realidad en nuestro mundo, que tenemos el pensamiento racional, que tenemos el pensamiento científico, y que siempre hay una idea como de tomarlo como lo más serio, como que es, y que el pensamiento poético, la palabra poética es algo de la gente que está enamorada, de los niños, de los adolescentes, pero que ella dice que justamente el pensamiento poético tiene es igual de válido, porque es una otra manera de explicar el mundo, es otra manera de ver el mundo, de analizar las cosas y de producir un discurso y una manera de observar que justamente no tiene nada que ver con el pensamiento racional, pero que igual se complementa y pueden coexistir. Yo creo que sí, totalmente. Además hay algo de la...
yo lo mismo, siento que lo uno al resto de las disciplinas estandarizadas del arte, en la cuestión de que es una forma de esto, de vos tenés un pensamiento sobre el mundo, sobre las cosas que te gustan, las que no te gustan, qué querés a futuro para el planeta Tierra como concepto, y tu forma de expresarlo, la que encontraste, fue por medio del arte, en este caso el pensamiento poético, y después, de ahí a que eso sea una cuestión, no sé, mercantilista, me parece muy lejano, porque es muy azaroso. O sea, creo que debe haber un pensamiento rondando en el arte en general, porque obviamente no hacemos cosas gratuitas porque nos agrade, pero bueno, ¿cómo pegarla? Che, hago una obra de teatro, esta obra es buena, confío en mi criterio, ¿y cómo sé que a la gente le gusta y se llena? O por qué ahora es popular Duki y por ahí hace 30 años no hubiese sido popular Duki haciendo la misma música. Y ahora Duki es mejor que todos el resto de Duki, como ejemplo, es mejor que cualquier músico argentino. Posiblemente no, haya una sucesión de consecuencias con mucha suerte, para que eso suceda. Entonces es re difícil en todos los mundos, pero bueno, por ahí hay mundos más sencillos de generar economía, pero en el arte es como en el arte es complicado también, porque hay una manera siempre de ver al arte, que ella justo tiene una parte acá al final que me parece re interesante, que ella dice que justamente la burguesía cree que el arte es caótico, disparatado y disperso, pero que en realidad el arte es organización y es trabajo, que en realidad hay un montón de atención atrás, y no es una cuestión de, bueno, soplar y hacer botellas, hay un montón de procesos y de cosas que hace la gente que produce arte, que justamente se pasan por alto o se toman como, bueno, como que no se toman con tanta seriedad como otras cosas. Desconozco totalmente por qué, cuándo, quién fue el primero que generó el discurso de que el arte es vago. O sea, de que una persona que hace teatro es vaga, que una persona que toca la guitarra está todo el día con la guitarrita. Desconozco cómo se surgió eso. O sea, ¿conoces a alguien que hace arte de cerca? No podés decir eso, creo. No, sí, eso es cierto, es verdad, porque, Sí, porque se labura un montón. Pero lo que pasa es que como está relacionado históricamente con el entretenimiento, digamos, desde los romanos, que bueno, que era justamente para entretener o distraer al pueblo, esa idea como quedó. que siguió circulando en el tiempo, ¿viste? Como que es solamente, el arte solamente se dedica a entretener o a distraer, cuando en realidad lo que hace también es construye subjetividades, digamos, y ayuda a eso, Sí. a entender la realidad, a poder metabolizarla, a poder metaforizarla, digamos, algo tan necesario como eso. Construyen una cantidad de sentido de pertenencia Claro. sobre un país. O sea, desde la misma literatura o del cine, vos podés encariñarte con Japón y nunca fuiste a Japón, y de repente tenés ganas de ir a ser un turista en Japón por lo que leíste o por lo que viste en la tele. Entonces, en ese sentido es una construcción de sentido de pertenencia muy grande también. Sí, y ella de hecho habla de eso en este libro, habla de la importancia de un arte que para ella es, el arte que le interesa es el arte comprometido, que es este arte que encuentra la manera de ser canal para lo popular y la gente, y realmente cómo piensa la gente y cómo entender este lenguaje artístico o lenguaje poético, si se quiere decir, es un poco entender como, bueno, por qué lado va la sociedad y la cultura y en qué piensa la gente. Y también dice que la palabra literaria, porque ella habla mucho de la literatura en particular, dice: la palabra literaria es más importante si trabaja con la matriz simbólica de la sociedad en la que está, si sublima lo popular. Como esta cosa de uno como artista, está bueno que sea consciente en el lugar en el que está produciendo y del lugar que produce. Y también en relación con eso ella habla como mucho de la palabra y de la producción de discurso, y cómo el discurso es constitutivo de la realidad y cómo uno puede crear una realidad a partir de lo que dice, y siempre está reafirmando que decir es hacer, justamente eso que decía al principio, decir es transformar, y que hay en ese decir, en esa enunciación, una responsabilidad. Sí, claro, lo dice también, como Sí. no decir, bueno, estoy diciendo esto como si no estuviese diciendo nada, como Claro. saber que... Sí, sí. Y a mí me parecía como re interesante traer este libro en este momento,
porque siento que hay una banalización del discurso en todos lados, desde los organismos públicos, con lo que dice el presidente, lo que dicen toda la gente que está en el gobierno, desde la producción de discurso de la gente. Como que siento que la gente está mucho menos consciente de que uno como individuo, cuando crea discurso, crea una realidad, y crea una realidad no solo subjetiva y para el individuo, sino que en colectivo creamos una realidad que realmente habitamos, de verdad, o sea, que después se traduce en los hechos. Sí, sí, y además estamos en un nivel de sobrecomunicación en el cual es más fácil escuchar la opinión de la otra persona. O sea, me refiero, entras a Instagram y escuchas a alguien hablando sobre algo y dando una opinión, y es verdad que eso a su vez se volvió más naif, como menos importante. Es como, bueno, escuché decir algo a alguien, pasé al otro. Y eso que escuchaste a lo mejor entra en algún lugar, o si por ahí va vos no, pero a otra persona sí. Y es verdad que se perdió como la importancia del discurso. Tampoco voy a decir se perdió, no viví en épocas anteriores, a lo mejor antes decían, antes el discurso. Pero es verdad que ahora sí, y a mí me pasa mucho de sentir que se habla todo como por primera vez. Como nunca hay una cita a otra persona, es como que todos estamos descubriendo el mundo y estamos en el año 2000 del calendario cristiano, o sea, Sí, imagínate. sí. Eso es muy llamativo, como que no hay herencia. No hay herencia. Viste, como bueno, acá se inventó todo hoy. No hay Este año, ¿No les pasa que ven no hay citas? Es como que No. todos decimos todo por primera vez. Sí. Sí, tal cual. Eso, y también porque se... Nosotros incluso, o sea, yo cuando hoy estoy hablando hace una hora y no cité a otra persona. Claro. Probablemente estás reproduciendo cosas que otra persona ya dijo. Claro, claro. Y seguro, lo que pasa es que hay tanta circulación de información que se pierde La fuente. el origen, Que claro, no- la Sí. fuente. Y después también Sí, el sí. tema de la consecuencia de la palabra. Se ha banalizado tanto el discurso que no solamente lo que decimos deja de importar, también deja de importar la consecuencia de lo que decimos, y que todo lo que decimos tiene consecuencias. Entonces, eso es lo que decías vos, bueno, Milei y la cantidad de cosas que dice, igual sus funcionarios, sus militantes, bueno, eso genera consecuencias y me parece que no lo están tomando tan en cuenta. No solamente Milei, sino un montón de otros dirigentes. Viste que genera violencia, muchas de las cosas que dicen, Sí. entonces, bueno, las dicen y no reparan en la consecuencia. Y me parece que bueno, eso también es parte del discurso, también es parte de la literatura, Sí. esto de lo práctico, de que la literatura no pareciera que no tiene injerencia en la realidad, pero sí la tiene, porque a mí me ha pasado que muchos libros que he leído me han marcado mi vida, mi subjetividad y mi forma de vivir mi vida. Sí. Entonces, Yo también. claro, hay como una incidencia bien directa, digamos, de la Mm. literatura en la vida de las personas. Sí, aparte yo pensaba, hoy mientras repasaba y eso, pensaba que por ejemplo, en el momento de la pandemia, que estábamos todos encerrados, ¿qué hacía la gente? Leía, veía películas, escuchaba música. Entonces, creo que ese fue el momento en el que más se vio lo necesario y lo fundamental que es el arte para la sociedad y para como la subsistencia de, no sé, de la psiquis de la gente, como sin caer en la idea del arte como algo terapéutico, porque a mí no me parece que sea una búsqueda del arte per se. O sea, la gente puede tomarlo como algo terapéutico, puede no tener nada que ver, pero sí hay algo importante en eso, hay algo de encontrarte en la comunidad, y también como por eso está bueno siempre. Yo siempre digo que cuando uno arma su biblioteca, por ejemplo, está buenísimo tener gente de todos lados, pero está muy bueno que leas a gente de tu país. Como yo a veces veo bibliotecas, porque estoy mucho en esta parte de Instagram de la gente que habla de libros, que veo gente que tiene toda gente afuera. Me gustó esta parte de Instagram. Es que se llama Bookstagram, es un sector de Ah, Instagram. pero yo puedo googlear, o sea, dentro de Instagram, Pones Bookstagram. hashtag Bookstagram, yo lo uso en todos mis videos, y así ha llegado gente que hace esas cosas también. Y en TikTok es BookTok. Ah, Es todo un sector. todo en TikTok suena feo. Pasa que ya la base TikTok. Ya como... Yo TikTok estoy completamente en contra. Me dijeron que para pegarla tenés que usar TikTok. Yo soy una vieja que no quiero usar TikTok. Nosotros estamos en TikTok, suena pampa, está en TikTok. Bueno, Queremos pegarla. está muy bien, está muy bien. Ahí tendríamos que subir cositas, Sí, sí. algún challenge. Sí. Ahora Cami, aunque no te guste, vas a tener que grabar. Ya preparé el TikTok de la semana. Lo parió. No, bueno, me quedaba pensando en esto que decían en un momento de que el gobierno tiene este discurso también. Yo pensaba en el momento en el que Milei sale presidente, o que parecía que iba a salir como presidente.
yo pensaba, bueno, ¿hasta dónde este consumo irónico que hace la gente de las cosas, esta producción de discurso a partir del chiste y del meme, habilita el lugar para discursos que no están buenos? Como a veces uno no es consciente de esas cosas. No. Y es jajaja, jujuju, y de repente tenemos un presidente que todo el mundo decía que era un meme en un momento, que es como, bueno, llevarlo a un extremo, pero sí es algo que sucede. Qué extremo. Claro. Pero bueno, Bien extremo. es como esto, de nuevo, de tomar conciencia, de tomar responsabilidad de lo que uno dice. Y tiene un fragmento que marqué acá que tenía ganas de leer, que dice: es imposible que no haya decisión en el acto de hablar. Dice, pero hay algo que yo creo que es mucho peor, cuando, no ya como escritores, sino como personas, desestimemos la importancia de decidir nuestra palabra. Va a hablar por nosotros el pensamiento hegemónico, y entonces vamos a decir, algo habrán hecho, ¿quién la mandó a usar minifalda? Los maestros tienen 3 meses de vacaciones, no son 30.000. Entonces, decidir el lenguaje es decidir lo que somos y lo que hacemos. Nada. Tal cual. Eso, perdón, para repasar, estamos reflexionando sobre un libro de Lina Bodoc que habla de sus conferencias con respecto a la literatura, a la lengua, la palabra. Con respecto a que estamos viviendo en un mundo más audiovisual que literario. Claro. Estas conferencias están en internet para buscarlas en caso de que la gente no quiera. Sí, están todas en YouTube. La entrevista no lo sé porque no la busqué. Pero las 3 conferencias sí están las 3. Se buscan por el nombre, se llaman Mentir para decir la verdad, que es la charla TED, La palabra y la honra, que es como una conferencia que ella da cuando recibe el título de doctora honoris causa en la Universidad Nacional de Cuyo. Y La literatura en los tiempos del oprobio, que es una conferencia que ella da en las jornadas número 17 de la literatura y la escuela de la ONG Gitanjáfora, que también participa de la edición de este libro, Gitanjáfora, que es una ONG que se encarga de como de fomentar las prácticas de lectura, la educación, como todo para el lado de la educación y la literatura, más que nada. Bien. Yo también, con esto del discurso y la importancia, pensaba, un caso contrario, poniéndome el traje de opositor, poniéndome el traje de izquierda, socialista, de qué tan importante es el discurso con respecto a los actos. Por ejemplo, el gobierno anterior, Alberto Fernández, de amplitud de discurso más feminista, bueno, se reveló que posiblemente golpeaba a su mujer en la casa. Y por ahí podría ser otro debate también más complicado para dar, con mucho tiempo, pero también me parece interesante esto. A lo mejor incluso en ciertos lugares que ocupes terminan siendo más importantes los discursos que los hechos, o en términos iguales, hay que actuar como lo que decimos, que obviamente sería lo ideal, pero bueno, en caso de que no, ¿qué termina siendo más importante? Si el hecho o la palabra. Sí, eso yo lo pensaba también, porque también lo he pensado mucho, esto de, bueno, se dice mucho, pero al final cuando lo que efectivamente pone en movimiento muchas cosas es el hacer. Pero creo que justamente en este libro se reflexiona a partir de la palabra porque es escritora. Entonces, claro, como bueno, la manera que tenemos quienes escribimos y quienes usamos la palabra es justamente trabajar con la palabra y creer en el poder de la palabra. Pero bueno, también el mundo era un poco distinto hace 10 años atrás. Entonces, yo no recuerdo que el nivel de exposición a la información era tan extremo como ahora. Yo creo que tampoco. Igual ya existían las redes sociales. Las redes ya existían. Desconozco cuántos años de antigüedad tiene Instagram en el mundo, pero ya existían. Instagram la empezó a pegar más en 2014, 2015. Claro, más o menos por ahí. Yo creo que la pandemia fue como un catalizador de ese proceso, y de repente, a partir de la pandemia, estamos como invadidos de información, de redes sociales, de muchísimo estímulo, digamos, de informativo, especialmente. Sí, también siento que a veces hay una creencia de la gente de que como uno tiene un canal de fácil acceso para comunicar algo, todo lo que uno tiene para decir es relevante y lo tiene que decir. Ay, a mí me pasa lo contrario. A mí me pasa eso cuando entro a Twitter, que me encuentro con que la gente dice barbaridades, porque Twitter para mí es el agujero negro de la sociedad directamente. Sí. Y es como, es una red social basada en la palabra y el discurso, y la gente dice cosas horribles todo el tiempo,
porque puede. Eso es, porque puede. Porque después te la cruzas en la calle y es un bot de Twitter y no te va a venir a perseguir en la calle. Yo salvo que sea. Cami, el discurso, hay que cuidar el discurso. No se la crucen a Cami en la calle porque. Yo llevo a los hechos. Claro, ella lo lleva a los hechos. Muy bien. Bueno, Camila Guerrero, lo que me había pasado con el nombre, ahora que yo iba a decir Guerrero, y dije, qué raro, se me mezcló la guerra, no sé por qué. Tuve como... Debería ser guerrera. ¿Guerrero? No, yo tenía una compañera Tuve de un secundario lapsus. que el apellido era Batalla. Se llamaba Camila y éramos muy amigas. Entonces Claro. era el guerrero a la batalla. Guerrero Batalla. Bueno, Camila Guerrero, escritora de La importancia de los apagones. Tengo el machete acá a mano. Me gusta mucho el título. Ay, lo tuve muchos años guardado diciendo esto tiene que servir para algo y llegó el día y lo usé. Bien. La importancia de los apagones se lo pueden pedir a la otra Cami o a Camila Inés G. Camila Inés. G. Camila Inés. Bien. Sus dos Instagram. Tiene dos Instagram. En la voz está en el La Bookstagram. No, Bookstagram es una sola. El otro es mi cuenta para subir cansadas. Bien, cuesta para subir cansadas. Muchas gracias por haber venido. Muy linda columna. Vamos a ir a escuchar Las Armas Buenos Aires. El camino no elegido es el disco A ver, Dandy dale. Bonaerense. Ahí va. Dandy Bonaerense, la canción de Las Armas Buenos Aires. Muy bien.